Fue un tiempo tremendo, 2 semanas en el Instituto Bíblico Patagónico, un tiempo de mucha honra para mi vida, ya que justo este año se cumplieron 20 años de que yo terminé el Instituto Bíblico, en el mismo lugar donde yo estaba sentado como un jovencito, con un montón de expectativas, de preguntas, de temores, esperando que Dios haga algo con mi vida. Para eso me estaba preparando. Y después de 20 años, Dios me honra con el privilegio de meterme en su obra y en la obra que Él está haciendo en otras personas. Realmente fue un tiempo especial todo este año. He agradecido al Instituto Bíblico por darme este privilegio. Y también quiero animar a todos los que están aquí, que si usted ha recibido un llamado de Dios a servirle a tiempo completo, que no pregunte más. Dios es el dueño de las respuestas. Y las respuestas de Dios no vienen cuando nosotros queremos. Vienen cuando nosotros obedecemos. Amén. Así que gracias, iglesia. Fue un tiempo muy lindo de la palabra. La primera semana di las 2 semanas, 7 horas de clase por día. Por eso tengo mi garganta un poco tomada de tanto hablar y de tanto ministrar, compartir. Fue un tiempo muy especial. El Señor se ha movido. Vino un tiempo de avivamiento sobre el Instituto Bíblico, el Espíritu Santo obrando, mucha oposición también espiritual, pero Dios fortaleciendo el nombre de Jesús sobre todos los que creen. Amén. Gracias al Señor. Bendecimos a los alumnos, al director del IBP. Tremendo tiempo de siembra. Gracias por enviarme, por sembrarme. Gloria a Dios. Bueno, si tiene su Biblia, puede buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles. El título que se le puso a este libro, libro de los Hechos, porque fueron acciones, ¿no? Y alguien alguna vez me dijo, hay que cambiarle el nombre y ponerle Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, enviado de Dios. Pero el que hizo las obras es el Espíritu Santo, y el que sigue haciendo las obras es el Espíritu Santo. Amén. Así que toda nuestra expectativa de vida debe estar siempre en el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que algunas personas tenían expectativa de que Juan el Bautista sea el Cristo. Eso dice la palabra. Algunas personas tenían expectativa en el hombre, porque lo veían predicar la palabra, la gente venía a él, se arrepentían, se bautizaban, y algunos tenían expectativa. ¿Será este el Cristo? ¿Será este hombre el que va a traer libertad a Israel? Algunas veces pensamos que el pueblo de Israel no sabía lo que iba a pasar, pero quiero decirle, hermano, que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, estaba esperando que sucediera el evento más importante de la historia del mundo. Ellos no eran inconscientes, ellos no eran ignorantes, ellos sabían que el Mesías estaba por llegar, estaban esperando al Mesías, pero algunos esperaban un Salvador humano, como había sido en el Antiguo Testamento, que los libraba de la opresión de los enemigos. Pero los que estaban metidos en el Espíritu y metidos en la palabra sabían que lo que iba a suceder iba a trascender a la tierra, porque Dios traía algo nuevo. Por eso cuando Jesús empezó su ministerio, cuando Jesús comenzó a predicar, Jesús dijo: no vine a traer paz, vine a traer fuego y espada. Jesús no vino a traer paz, vino a traer fuego y espada. Ese fue el primer mensaje. El reino de los cielos se ha acercado y no vine a traerles paz, vine a traerles fuego y espada. Y se levantará padre contra madre, hijo contra padre. Se va a armar un revuelo terrible. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Porque lo que yo traigo es tan fuerte, es tan nuevo, que va a generar una revolución. Yo traigo un cambio de espíritu, un cambio de mentalidad.
Están acostumbrados a una forma, están acostumbrados a un ritual, están acostumbrados a algo viejo, pero yo voy a traer lo nuevo, que va a generar discusión en la mesa del hogar. Va a hacer que el hijo se pelee con el padre, que el hijo venga y le diga, no quiero más los rituales, ahora tengo vida del Espíritu en mí, ahora tengo vida del cielo en mí. Así que olvídate de los rituales, olvídate de esto, papá. Y el padre se va a plantar y va a decir, no, esto es mejor, porque no nos genera ningún compromiso. Nadie nos persigue, nadie nos critica, nadie nos dice locos. Vos desde que empezaste a seguir a ese Jesús, te empezaron a pasar cosas, te echaron del trabajo, te dicen que sos un loco, un fanático, pero la vida que tengo en mi espíritu nadie me la quita. Porque lo que vino a traer Jesús es superior a cualquier cosa terrenal. Jesucristo es el diseño del cielo manifestado en carne. Amados, Dios nunca pensó un ser humano sin el Espíritu Santo. Nunca pensó ni se le pasó por el pensamiento una persona sin el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Él era y Él estaba antes de la creación. El Espíritu Santo es Dios. Y ninguna persona sobre la tierra puede vivir sin el Espíritu Santo. Hay gente que puede vivir rechazando al Espíritu, resistiendo al Espíritu, pero nadie puede vivir sin Él. El Espíritu Santo es todo. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Mire, vamos a hacer un breve resumen. Hechos capítulo 4, los apóstoles llenos del Espíritu Santo están predicando la palabra, haciendo milagros, sanidades, haciendo campañas, predicándole al pueblo de Israel y diciéndole, arrepiéntanse, ustedes crucificaron al Rey de los cielos, cambien de parecer. Y se ve que esto generó mucho revuelo, porque en un corto periodo de tiempo se hicieron 2 campañas y se convirtieron 8.000 personas. Primera predicación de Pedro, se convierten 3.000 personas al Evangelio. Segunda predicación de Pedro, se convierten 5.000 personas. Pero el resultado de esa predicación fue que ellos quedaron presos. Los agarraron y los llevaron presos, pero el ángel del Señor esa misma noche los sacó de la cárcel sin abrir las puertas y les dijo, vayan y prediquen en el templo y enseñen las verdades de esta vida, de la vida llena del Espíritu Santo. Así que se fueron al templo a primera hora de la mañana y empezaron a predicar y enseñar que Jesucristo resucitó para perdonar pecados y para llenarnos del Espíritu Santo. En eso la gente va a buscarlos a la cárcel porque los querían presentar ante un juez terrenal. Y oh casualidad, no los encuentran. Fuimos a la cárcel, estaba todo cerrado, los guardias en la puerta, pero Pedro y Juan no están. Y llega una voz, están en el templo enseñando. Así que los mandan a buscar y los traen delante del concilio, de todas las autoridades. Y estamos hablando de autoridades de la iglesia del momento. Eran los sacerdotes que leían la palabra, que enseñaban al pueblo y no podían ver a Jesús, no podían ver al Espíritu. Dice así la palabra en Juan 4:17. 4:16 dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, que no hablen más en el nombre de Jesús. Este es el espíritu de este mundo, no quiere escuchar a Jesús. Versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Y si alguna vez usted estaba pensando para qué viene el Espíritu Santo sobre una persona, sobre una iglesia, sobre una nación, es justamente para esto. Para decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Se preguntó usted alguna vez del tiempo que lleva de cristiano? ¿Qué es lo que ha visto de Dios? ¿Qué es lo que ha oído de Dios? Porque si usted lo puede discernir, entonces es tiempo de hablarlo. No importa la circunstancia, no importa el lugar, no importa la oposición. Obedecer a Dios es más importante, es nuestra prioridad. Y el Espíritu Santo se derrama sobre los que obedecen. El Espíritu Santo, hermanos, no vino a nuestra vida para que lo guardemos en casa, para sentir paz, para que solamente se rompan las ataduras de opresión. Si usted estaba oprimido, estaba atado por los demonios, por las drogas, por el alcohol, por la promiscuidad sexual, si usted estaba atado en su mente con pensamientos equivocados, con principios de vida que solo lo llevaban a la muerte, si su familia estaba destruida, si el camino que usted estaba caminando era oscuro y el Espíritu Santo lo encontró, no es para que usted y yo nos guardemos lo que Él hizo, sino para que le contemos a todos que Jesucristo es el Salvador y que promete una vida eterna y una esperanza eterna sobre todo aquel que cree. Para eso es el Espíritu Santo. Pero algunas veces nos hemos confundido pensando que el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas en la iglesia, tener una posición, ser alguien. Dice la palabra del Señor aquí que los querían callar, pero un hombre se levantó y salió como en defensa, de los discípulos, y dijo a toda la cúpula de autoridad de ese momento: pensemos un momento, muchachos. Sacaron a Pedro y a Juan afuera. Pensemos un momento, seamos conscientes. Hace un tiempo atrás se levantó un hombre llamado Teudas y él decía ser alguien. Y como 400 hombres lo siguieron. Pero Teudas murió y los 400 desaparecieron. Después se levantó otro hombre y mucha gente lo siguió. Pero este hombre murió y todos desaparecieron. Estos hombres que se levantaron se hacían llamar a alguien. Se hacían llamar a alguien. Entonces este hombre les dijo: pero estos hombres quizás están predicando una verdad que no va a poder ser detenida. Así que les aconsejo, dejémoslo, porque si este movimiento es de hombres, cuando ellos mueran desaparece. Pero si es de Dios, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie en esta tierra lo podrá detener. Y ese día decidieron soltarlos y los castigaron primero. Les dieron vara, le dieron palo, los reventaron a palo a Pedro y Juan y los largaron a la calle todo roto. Y dice que ellos se levantaron, se sacudieron y se gozaron de sufrir por la causa, de sufrir por la fe que predican. El Espíritu Santo continúa haciendo obras tremendas y continúa haciendo obras tremendas. Y necesitamos entrar en el diseño del cielo. El Espíritu Santo no es para tener simplemente una paz. Por supuesto que te la va a dar. Por supuesto que nos da paz, nos da gozo, nos da alegría. Pero el Espíritu Santo viene para manifestar al Padre. Lo primero que produce el Espíritu Santo en las personas es convicción de pecado, arrepentimiento. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, toda la gente escuchaba hablar las maravillas de Dios en otras lenguas y a la gente le parecía una locura. Y esto es un mensaje del cielo. Apenas cayó el Espíritu Santo, las lenguas de las naciones vinieron sobre la gente, no solamente lenguas espirituales. Y escuchaban hablar el mensaje, las maravillas de Dios en español, en inglés, en italiano, en todo. ¿Qué pastor había esos idiomas? Por supuesto. Los idiomas fueron entregados desde el cielo
en el Antiguo Testamento, en la Torre de Babel, cuando el hombre estaba confundiendo el diseño, Dios los confundió. Así que ese día, cuando estaba por descender el Espíritu Santo, había gente de todas las naciones. Y que vengan lenguas de todas las naciones tiene un mensaje, que ellos querían ser salvos, pero que Dios estaba anunciando que su mensaje iba a llegar a todos los rincones de la tierra. Porque Dios siempre es generacional. Dios no mira país, no mira rostro, no mira blancos ni negros. Dios mira corazones. Dios mira corazones. Estas semanas atrás he estado predicando por el Espíritu Santo el significado verdadero de la reconciliación. Y voy a tomarme el tiempo de volver a hacer un repaso, porque es importante saber para qué fuimos reconciliados con Dios. Si para tener simplemente una vida de paz y quedarme en casa, o tener una vida que transforme mi familia, mi comunidad, mi provincia y mi nación. Usted tiene dos opciones: vivir pensando en el día que ya no va a estar, o vivir pensando y haciendo una marca para que alguien se acuerde de quién lo llamó a usted. Hay algunos que piensan en el día que se van a morir. Yo pienso en el día que me vaya, que los que recuerden mi persona sean imitadores de Cristo, como yo también lo soy de Él. Nuestro estilo de vida habla mucho de quién es el Rey de nuestro corazón. Habla mucho, mucho, mucho. Pasa que no nos damos cuenta. Llamados a vivir para Cristo fue el mensaje. Vivir para Él, vivir para hacer su morada, vivir para hacer su familia, para hacer su iglesia y vivir para ser enviados a predicar. Ese fue el mensaje hace 4 domingos atrás. 3 domingos atrás tomé el punto número 1, vivir para Él. ¿Cómo vivimos para Él? Como familia, como templo del Espíritu Santo, como cuerpo. Después, el domingo siguiente, ¿cómo manifestamos que vivimos para Él? Siendo hijos, siendo cuerpo y siendo iglesia. Y este domingo que pasó, hablamos de cómo manifestamos a todos los que nos rodean y a nuestra propia vida, que somos hijos, que somos cuerpo y que somos templo. Lo manifestamos siendo hijos obedientes, siendo el cuerpo de Cristo, sirviéndonos los unos a los otros y siendo templo, estando llenos del Espíritu Santo y viviendo para su santidad. Hoy vamos a generar hambre por el Espíritu Santo, porque comienza una temporada de búsqueda, una temporada de pasión por el Espíritu Santo. El mes de noviembre va a ser un mes de búsqueda del Espíritu Santo. Vamos a buscarle, vamos a clamar, vamos a pedirle que venga con su presencia, que no solamente lo necesito para mí. Joel necesita una manifestación del Espíritu Santo. Beltrán, Darwin, Lamarque, Belisle, la iglesia de Cristo está a punto de ver lo que ha sido anunciado desde hace mucho tiempo y necesitamos estar preparados para ello. Hijos que aman y obedecen levantan una iglesia que sirve a un Padre que está dispuesto a darles el Espíritu Santo. Jesús dijo: ustedes como padres son buenos, y si tu hijo te pide pan, ¿le das una piedra? Por supuesto que no. Entonces dijo Jesús: si ustedes les piden el Espíritu Santo a mi Padre, se los dará. Se los dará. Ahora debemos saber que el Espíritu Santo que Dios prometió y que enviará, solo se recibirá por fe y para fe. Libro de Gálatas. La iglesia de los Gálatas estaba volviendo a ser judaizante. Se estaba volviendo al antiguo pacto y el apóstol Pablo les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por cumplir los sacrificios, las ordenanzas o por oír con fe? Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Y les dice todavía: el que hace maravillas entre ustedes y anuncia lo venidero, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el Espíritu Santo. Amados, una iglesia sin el Espíritu Santo es un grupo de personas. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo más y más. Lo necesitamos. Tenemos que reconocerlo. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo, empieza a suceder algo en el corazón. Se empieza a quebrar nuestro yo. Se empieza a quebrar nuestro ego. Se empieza a rendir nuestra vida. Y empezamos a decirle: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, tengo que hacer este negocio. Espíritu Santo, tengo que hablar esto. Espíritu Santo, tengo que ir a visitar a esta persona. Cuando nosotros empezamos a depender de Él, Él nos empieza a decir: anda por acá, hace este negocio, anda a ver a esta persona, estoy contigo, te bendigo, predica, que te acompaño, para eso vine. Qué gran diferencia, ¿verdad? Nosotros proponerle a Dios o Dios diciéndonos a nosotros. Dos formas de vida, dos premios totalmente distintos. Necesitamos más del Espíritu Santo, porque el Evangelio en la tierra nunca fue dado para recibir el Espíritu y quedarme en casa descansando y esperar que Jesús me venga a buscar. Amada iglesia Renuevo, el Espíritu Santo se recibe por fe y le es dado a los que deciden que Jesús sea el primero en sus vidas, que sus palabras sean primero en sus vidas. La palabra de Dios está impregnada del Espíritu Santo. De hecho, Dios es Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él es omnipotente, tiene todo poder, es omnisciente, sabe todas las cosas y es omnipresente. Está en todos lados. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en absolutamente todos lados. Y no podemos ignorar su presencia. Estos días en el Instituto Bíblico le decía a los alumnos que Jesús, Dios y el Espíritu Santo no le tienen miedo al pecado, porque el pecado atravesó a Jesús de tal manera, que se murió en la cruz. El pecado atravesó todo su ser, atravesó sus sentimientos, sus pensamientos, sus intenciones, atravesó sus dolores, sus huesos. El pecado atravesó hasta su sangre. Por eso Jesús no le tiene miedo al pecado. Por eso Jesús pudo abrazar a un publicano que era mal visto, era reconocido como un traidor a la patria. Pudo abrazar a los pecadores más despreciados. Pudo abrazar a los enfermos, descartados de la sociedad, porque el pecado lo había atravesado. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Usted se siente débil? Yo soy débil. Yo soy débil. Pero mi Dios me comprende. ¿Y sabe qué? No me deja igual. Porque para eso me dio el Espíritu Santo. Porque la única manera en que Jesucristo, hombre, atravesara todos los sufrimientos y que luego sea atravesado por el pecado, la única manera era siendo lleno del Espíritu Santo. Y me gustaría, si usted quiere tomar nota, no los vamos a poder leer todos los pasajes, pero en Génesis, para arrancar desde Génesis, hay muchos pasajes que hablan del Espíritu Santo entre Génesis y los profetas. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, porque el Espíritu Santo lo llena todo. El Espíritu Santo es Dios, no se lo puede dividir. Dice la palabra del Señor que en Jesús habitó la plenitud de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitaron en el cuerpo de Jesús. El libro de Joel, capítulo 2, anuncia un derramamiento del Espíritu Santo monumental, pero no como el que está en Buenos Aires, porque ese se va a derribar.
Va a ser tremendo el derramamiento del Espíritu Santo. Y esta palabra profética ya ha tenido muchos cumplimientos, pero aún no hemos visto todo. Aún no hemos visto a los jóvenes ver visiones, a los niños soñar sueños, a los ancianos predicar la palabra, sanar enfermos, liberar endemoniados. El Espíritu Santo se va a manifestar sobre toda carne de tal manera que nadie lo podrá detener. Porque aún queda la hora de los llamados, aún queda la hora de aquellos que van a entrar a último momento a trabajar en la obra del Padre. Y esa obra va a ser del Espíritu, no va a ser de un pastor, no va a ser de una iglesia, va a ser del Espíritu. Mejor dicho, no va a ser de un templo. El Espíritu Santo va a trabajar sobre la iglesia, por supuesto que sí, porque la iglesia somos nosotros. Jesús, en Lucas 1:39 al 59, Jesús llenó con el Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre. Jesús estaba en el vientre de su madre y llegó a la casa de Elizabeth, y Elizabeth tenía en el vientre a Juan el Bautista. Y entró Jesús, y dice la Biblia, Elizabeth escuchó la voz de María, y el niño en el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Porque Jesús bautiza con Espíritu Santo en todo momento y en todo lugar. Era necesario que se cumpla la palabra profética, que el que preparara el camino del Señor sea lleno del Espíritu desde el vientre. Así que no hay límite para el Señor. Y aquí hay varias personas embarazadas. Comiencen a pedirle al Padre que tu hijo sea lleno del Espíritu en el vientre, que escuche su voz, porque está escrito, mi embrión vieron tus ojos. Tremendo. Dios te vio, amado, Dios te vio en el vientre. En Mateo 3:11, Jesús anuncia, Juan el Bautista anuncia que Jesús va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahí es donde dice, la gente tenía expectativa de que Juan sea el Mesías, pero Juan le respondió y le dijo, yo ya les dije muchas veces que no soy el Cristo, que no soy el Mesías, ese viene detrás de mí, yo los bautizo con agua para que se arrepientan de sus pecados. El agua simboliza la muerte y la resurrección, y Jesucristo todavía no había resucitado, pero proféticamente y por el Espíritu Santo, Juan el Bautista estaba perdonando pecados en ese lugar. Pero él dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo, y es necesario que yo mengüe para que él sea levantado, porque él viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, anunciando que Jesucristo bautiza, te sumerge. Yo los bautizo en agua, pero Jesucristo los va a sumergir en el Espíritu. Va a ser tan tremendo lo que va a hacer que van a sentir fuego que los quema, imparable, contagioso. Ese es el Espíritu que tenemos que desear, iglesia. Lucas 3:21, y esto también está en los otros evangelios. Jesús recibe el Espíritu Santo y la voz del cielo. Jesús es bautizado en agua para que se cumpla la palabra. Él no tenía pecado, pero fue bautizado en agua para que en su manifestación humana cumpla la palabra del arrepentimiento. Y cuando fue levantado, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre su vida. Y una voz del cielo se escuchó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado, si usted está luchando pensando si Dios me ama o no me ama, si Dios me quiere o no me quiere, si Dios se fija en mí, no le dé más lugar al diablo en su mente. Patéele la cabeza a Satanás, porque está escrito en la palabra que nosotros fuimos aceptos en el amado. El amado es Jesucristo y nosotros estamos dentro de Él. Y si el Padre dice, tengo complacencia en mi Hijo, tiene complacencia contigo. No se complace de nuestros pecados, no se complace de nuestras fallas, pero se complace de nuestro corazón para salvarnos, para limpiarnos, para restaurarnos. Así que no piense más, Dios no me ama, Dios no me habla, yo no lo escucho. La palabra de Dios es la voz del cielo diciéndote, tengo complacencia. Por eso te fui a buscar, por eso rescaté a tu familia, por eso te saqué, porque hay un espíritu que va a venir sobre tu vida, que va a transformar tus generaciones. Es tiempo de pararse en la palabra y empezar
a sacar los pensamientos, las saetas, las mentiras. Y si hubiere pecado, abogado tenemos. Él perdona. Tremendo. Siento la presencia del Espíritu Santo. San Juan capítulo 1, versículo 33. Anuncia la llegada y la permanencia. Juan el Bautista recibió una orden. Ve al Jordán y comienza a bautizar. Bautiza, bautiza, bautiza. Pero cuando veas a uno que viene y que cuando es bautizado el Espíritu Santo desciende sobre él corporalmente y permanece en él, ese es el Cristo. Ese es el Cristo. Así que Juan, cuando lo vio venir, yo no, me imagino la apertura espiritual de Juan, ¿no? Yo creo que lo vio venir y ya cayó de rodillas y dijo: yo no soy digno ni de desatar el cordón de sus zapatos, de sus sandalias, ¿no? Tremendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y dijo: va a venir sobre él y va a permanecer. Y como le dije hace un momento, Jesucristo es el diseño del cielo manifestado en carne. Si que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo permaneció en él, significa que usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu permanezca en nuestra vida. No que sea, como dijo la pastora hace un momento atrás, vivir de toques y de experiencias, venir a un culto a ver qué expectativa me da. No, una permanencia del Espíritu en mi vida. Eso genera dependencia. Enseñé esta semana en el Instituto Bíblico, porque hay mucha gente que dice: sí, mira, tiene el Espíritu Santo, pero mira lo que hace, mira cómo habla. Pero quiero decirte algo, por lo menos tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, tiene esperanza. El que no tiene el Espíritu Santo está sin esperanza. Ahora, los frutos del Espíritu: gozo, amor, paz, bondad, benignidad, templanza, amor, fe, esperanza, buena conducta, se logran teniendo relación con Dios, compartiendo con Dios, compartiendo con el Espíritu, rindiéndole mi vida a Él. Así se logran los frutos del Espíritu. Los dones del Espíritu, las manifestaciones de poder del Espíritu, se logran teniendo dependencia de Él. Porque yo no puedo sanar a nadie, pero Él sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo me muestra una enfermedad, no puedo yo hacerme el campeón y decir: te sano. No. Es mi dependencia de Él. Porque ¿sabe cuántas veces me pregunté: ¿y si oro y no pasa nada? Padre, ¿y si oro y no se sana? ¿No? ¿Y si oro y los demonios no se van? ¿Y quedo avergonzado? Eso es falta de dependencia de Dios, falta de fe, falta de confianza, falta de relación. El Espíritu Santo viene para permanecer en nosotros, para aumentar la relación, para que la relación con Él sea continua. Y hay una continua renuncia, un continuo llenar y un continuo decirle: Señor, me entrego, me entrego, me entrego. Qué lindo vivir así. Esta semana, el día jueves, me tocaba dar clase en tercer año. Me cambiaron los horarios la segunda semana. La primera semana empezaba a las 7:30 en tercer año. Y esta segunda semana empezaba a las 12:20 a tener clase. Y todos los profesores, el resto de los profesores daban clase a tercero. Y tuvieron una clase con la pastora Adriana. Honro la vida de Adriana. Y el Señor manifestó su presencia, descendió el Espíritu Santo. Y cuando entro a la clase, estaban todos llorando, todos quebrados, todos llorando. Lloraban de tal manera que me quebranté yo por la presencia de Dios. Y los miro a los alumnos y les digo: qué lindo que es vivir quebrantado. Qué bueno que es vivir quebrantado. No tengo un pero, no tengo un nada. Cuando el Espíritu Santo está, bueno, para eso quiere venir el Espíritu, para glorificar su nombre en nosotros. En el monte de la transfiguración, Mateo 17:5,
se manifestó el Espíritu Santo. Jesús fue transfigurado, lleno de la gloria del Padre, preparándolo para lo que venía. Y dice la palabra que Jesús estaba hablando y se escuchó una voz del cielo. Pero ¿quién escuchó esa voz? Porque Jesús estaba hablando con el Padre. La voz fue para los discípulos y escucharon: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y le agrega, a diferencia de la primera vez que se manifiesta el Padre, le agrega: a Él oíd. Y ese a Él oíd involucra obediencia. No es solamente escuchar con los oídos, sino recibir en el Espíritu y obedecer. Les esperaba un tremendo camino glorioso a los discípulos. Jesús llamó discípulos, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se les cambió el nombre de repente. Ya no eran discípulos, eran apóstoles. Necesitamos estar más con el Espíritu Santo. Tu nombre va a ser transformado. Tu esencia, tu tarea va a ser transformada. Hay personas que por años, como nosotros, siendo simbólicamente ovejas, pero cuando tenés un encuentro con el Espíritu Santo, el Señor te hace pastor. Te hace pastor. Y ser pastor no es solamente estar en un púlpito, hermanos. Usted puede ser pastor en su casa, pastor de sus hijos. Usted puede ser pastor en su trabajo. Usted puede pastorear, llevar alimento, palabra de vida en su trabajo, en su escuela. Y si usted no lo quiere hacer, la gente lo va a reconocer. Todos los trabajos que tuve, al principio me atacaban, pero el día que me fui, me dijeron: se va el pastor. Y todavía no me habían nombrado. Llegaba a una reunión y me decían: ahí vino el pastorcito. Porque lo que tú no reconoces, la gente lo reconoce. Pero no eres tú ni yo, es Él en nosotros. Vamos a avanzar, así termino a las 12 justas. Jesús, en Juan 14 al 16, les anuncia a los discípulos la llegada del Espíritu Santo y sorprendentemente le dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya. ¿Qué hubiera hecho usted? Si era amigo de Jesús, caminaba con Jesús, era uno de sus discípulos y de repente Jesús le dice: che, te conviene que me vaya. ¿Qué le dice usted? Yo le hubiera dicho lo mismo que le dijo Pedro, porque encima le dijo: les conviene que me vaya y tengo que ir a sufrir, tengo que ir a la cruz, me van a pegar. Y Pedro le dijo: no, Padre, que no te pase todo esto. Mejor escondámonos, quedemos por acá, Jesús. No, Pedro, les conviene que me vaya. Porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Y yo quiero que venga el Espíritu Santo. Esas son las palabras de Jesús. Yo quiero que venga el Espíritu Santo. Me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga y ustedes experimenten el cielo en la tierra. Tremendo. El Espíritu Santo quiere más de nosotros. En Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, los discípulos por primera vez son impactados con el soplo del Espíritu. Dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer este pasaje, porque es muy... Gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez significa que ya se los había dicho antes, ¿no? Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Vamos a hacer una traducción del pastor Mariano. Jesús le dijo a los discípulos: como ya se los dije muchas veces, mi Padre me envió lleno del Espíritu Santo. Así que ahora reciban al Espíritu Santo porque yo los envío. Así como mi Padre me envió lleno, yo los envío llenos también. Reciban el Espíritu. Reciban el Espíritu.
Iglesia, recibe el Espíritu Santo. Recíbelo. Recibe el Espíritu Santo. Mire, los discípulos no sintieron nada, ¿eh? Pero Jesús sopló sobre ellos. No dice la Biblia que se cayó, ni que se cayeron, ni que patalearon, ni que hablaron en lengua. No dice nada. Pero si Jesús sopla el Espíritu, el mismo que sopló el Espíritu ahí, es el mismo que sopló el Espíritu en Adán y Eva, en el principio, cuando los creó y los formó. Aliento de vida sopló. Muchos años después, Jesús vuelve a soplar el Espíritu. Vuelve a soplar el Espíritu y el Espíritu Santo entró. Reciba el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia para manifestar su reino. Y ese es el último pasaje. Y lo vamos a leer un momento. Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene? Cuando llegó el día, dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés. Si dice cuando llegó, es porque hacía rato que estaban esperando. Dice cuando llegó el día, Jesús antes de ascender al Padre les dijo, vayan y quédense en Jerusalén. Jesús estaba siendo levantado al cielo y dice que había como 500 personas alrededor de él. Y les dijo, vayan y esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén. El monte de la transfiguración, Dios le dijo a los discípulos, este es mi Hijo amado, en Él me complazco, a Él escuchen y obedezcan. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. Así que esperaron. De 500 se redujeron a 120. 120 quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo. Y dice que estaban ahí, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Es que esperar, amados, no es fácil. Eran 500, pero solo quedaron los que estaban unánimes juntos. Los que decidieron ser unánimes, los que decidieron obedecer, los que decidieron esperar. Porque para ser unánimes hay que tomar una decisión. No se puede ser unánime con alguien, tener el mismo sentir, el mismo espíritu, la misma visión, la misma dirección, si no se toma una decisión. Unánimes juntos estaban ahí esperando. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, otra vez soplando, qué tremendo, le encanta soplar al Señor, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, porque Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Gloria a Dios.